Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, maestro José Briceño, de nuevo con ustedes, exponiendo y presentando las verdades del reino eterno, verdad verdadera, verdad absoluta, que choca con la religión, la tradición, el paradigma, los principios de ocultismo, el catolicismo romano, el sincretismo que está dentro de la iglesia. Choca. Y cuando esto se ha hecho una tradición, no es fácil derrumbar una pared que por años ha estado allí. No es fácil derrumbarla, pero estamos haciendo el trabajo. Sigue la gente haciendo sus comentarios en formas despectivas, peyorativas, ofensivas, de falso maestro, de Belcebú, que estoy poseído por el diablo, que estoy influenciado por el diablo para enseñar falsa doctrina y confundir a la iglesia, que soy que me la doy de la mamá de los pollitos, del eslabón perdido, el eslabón perdido, la gaseosa del desierto, el ombligo del mundo, el tapón del océano, que este anillo que tengo es de masón, que tengo principios de masón, y que esas prendas que tengo muestran lo altivo, lo soberbio y lo prepotente. Usted sabe que es el maestro Briceño. Bueno, que no han dicho, pero sabe, me alegra mucho. Jesús dijo: ay de vosotros, hablando con sus discípulos, cuando la gente digan cosas buenas de ustedes. Ay de vosotros. Un hombre de Dios llamado Raúl Velázquez, que fue mi maestro, me dijo: cuando lo que tú enseñas vas a conseguir el 100% de personas que no están de acuerdo contigo, pues tienes problemas doctrinales. Ten cuidado. Pero cuando en lo que tú enseñas, tú vas a conseguir un 100% de personas que están de acuerdo contigo, también tienes problemas doctrinales. Porque siempre vas a conseguir un porcentaje, quizás mayor o menor, que estén de acuerdo y otros que no estén de acuerdo. Eso es normal. La verdad absoluta, la verdad verdadera, Jesús de Nazaret, el Verbo encarnado, no lo entendieron, lo llamaron Belcebú, lo atacaron y lo llevaron a la cruz. Crucificaron la verdad. Al tercer día resucitó, pero la crucificaron. Y a mí me preocupa los halagos. Los halagos es lo que más me preocupa de la gente. Si el 100% de lo que me oyen me halagan y me felicitan, y eso me preocupa más que las cosas negativas que hablan de mí. Sí, me preocupa más. De modo que eh, con respeto lo digo, me resbala lo que la gente diga de mí despectivamente. Lo hacen porque son religiosos, son gentes tradicionales, tienen principios de ocultismo, llenos de catolicismo romano, de paradigmas, filosofías, y caminan en un mundo de sincretismo, sumergidos en la falsa doctrina, y estas verdades que estoy diciendo, las verdades del reino, verdad verdadera, verdad absoluta, estas verdades de la cruz, es tropiezo para este tipo de personas. Ellos no lo van a entender. Bueno, pero aquí seguimos, no nos vamos a detener, seguimos trabajando con mucho respeto. Nuestra clase número 10 acerca de lo que es la neumatología.
Vamos a tocar, creo que dos tópicos. Primero, la tercera persona de la deidad. ¿Por qué desde el punto de vista teológico se define al Espíritu Santo como la tercera persona de la deidad? Bueno, mire, el Espíritu Santo se denomina en la teología como la tercera persona de la deidad porque siempre su aparecer en la mayoría de los escritos, él aparece en el tercer lugar, en los escritos sagrados, en su mayoría. Siempre que en los escritos sagrados se hace mención o se hace referencia a la persona del Espíritu Santo, en el conjunto de la deidad, él se mantiene o él siempre, la mayoría aparece en el tercer lugar. Pero dicha posición, dicha posición, no negativamente, no tiene nada que ver con rangos o autoridad, no nada de eso. Los tres son Dios. Si la posición en la que aparece tuviera que ver con rangos o autoridad, entonces habría un total contraste en la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 13, verso 14, donde el Padre aparece en segundo lugar y el Hijo en primer lugar. Por ejemplo, vamos a ver Mateo 28, 19. Dice, mira cómo lo presenta, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hasta en tercer lugar. Primera de Juan, el capítulo 5, verso 7, dice, porque tres son los que dan testimonios en el cielo, Padre, Verbo y el Espíritu Santo. Aunque estos dos pasajes que acabo de nombrar, esto no lo podemos negar, no está en el texto originalmente, no se escribe así. Está en algunas versiones, pero aparece el Espíritu Santo en el tercer lugar. Ahora mire cómo aparece en segunda carta a Corintios 13, 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Sí? Esto de la tercera persona de la deidad se le da porque es que siempre en los escritos aparece en el tercer lugar, pero esto no le resta autoridad para nada. Él es Dios, sigue siendo Dios y es Dios. Como lo es el Padre, como lo es el Hijo, Él también es Dios. Más adelante vamos a hablar, ya vamos a tocar el tema. Vamos a hablar de la divinidad, óigame, la divinidad, 1, 2, la personalidad, 2, 3, y los nombres del Espíritu Santo. Hablamos la divinidad, vamos a hablar la personalidad y vamos a hablar de los nombres del Espíritu Santo. Comencemos con los nombres del Espíritu Santo. ¿Qué nombre tiene el Espíritu Santo? El Padre en el Antiguo Testamento se dio nombres redentivos y calificativos. Se llamó el Shaddai, el Adón, el Adonai, el Shakenun, el Elohim, el Rafa, el Jireh, el Shaddai, y para usted de contar. Si hablamos de Jesús, pues su nombre es Jesús. Ese es el nombre que se le dio. Así se conoció Jesús de Nazaret, el apelativo Nazaret, porque se crió en Nazaret. Aunque nació en Belén, de Judea, pero se crió en Nazaret, lo llamaban Jesús de Nazaret. Pero ¿qué nombre tiene el Espíritu Santo? Vamos a esto. En el texto sagrado se hace referencia al ceremonial o ritual del bautismo en agua que todos creyentes hijos de Dios debe participar como un testimonio externo de su conversión. Tal acontecimiento se debe llevar a cabo en el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo, según lo que está escrito en Mateo 28, 19. Repito y reitero esto. En los manuscritos más antiguos, este texto, este párrafo no aparece en Mateo. Pero bueno, vamos a adjudicarnos a esto. Es de suma importancia para un buen entendimiento
de lo que registra o de lo que está registrado en el texto sagrado, es de suma importancia saber, entender, tener en cuenta de qué nombre se hace referencia, ya que el Padre cuando el Padre cuenta, ya lo dije, con distintivos designados para hacerle un llamado o una convocación, por igual el Hijo, pero ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? ¿Cuál es? Entonces, haciendo una investigación bíblica en forma exegética en relación al nombre del Espíritu, nos indica en esta investigación que en ninguna parte del texto sagrado le es dado un nombre formal, tal como el que se tiene para el Padre y para el Hijo. El Espíritu Santo le es dado títulos descriptivos, títulos descriptivos, de los cuales el más común y usado en las Escrituras sagradas es el Espíritu Santo. Oigan, se le denomina espíritu por su ser, porque su ser pertenece al mundo de los espíritus. Repito, se le denomina espíritu porque su ser pertenece al mundo de los espíritus, no teniendo relación en su naturaleza con lo material. No tiene forma corpórea. El adjetivo descriptivo santo se usa para distinguirlo de otros espíritus que son criaturas, pero están en un estado de corrupción, están en tinieblas, tales como los demonios, que también son espíritus, tienen un alma, pero no tienen un cuerpo. Entonces, de los muchos títulos y variaciones que hacen referencia al Espíritu Santo, oído, 16 revelan su relación con las otras personas de la deidad. Se hallan 11 títulos relacionados con el Padre y 5 relacionados con el Hijo. Pero dicha referencia no afirma que el Espíritu Santo posea o tenga un nombre. Él solo tiene títulos y calificativos. En los títulos o calificativos se deja ver sus propiedades y sus obras. Cabe destacar que el término consolador en referencia al Espíritu Santo no es un nombre, es un apelativo que demuestra una de sus funciones en la vida del creyente. En conclusión a este tópico, relación al nombre, el Espíritu Santo no tiene nombre. Oído, no tiene nombre. ¿Ok? Vamos a su divinidad, Vamos a ver, vamos a estudiar bien esto. Tienen razón los testigos de Jehová cuando dicen y afirman en su doctrina, en su mala interpretación bíblica, teológicamente hablando, exegéticamente hablando. Tienen razón cuando dice que el Espíritu Santo es una fuerza activa, que el Espíritu Santo no es Dios. ¿Tendrán ellos razón? Vamos a estudiarlo, porque las afirmaciones teológicas de A, de B, de quien sea, me llevan a mí a hacer estudios bíblicos para descubrir hasta dónde está la verdad, si están en la razón o no. Yo tengo el compendio teológico de los testigos de Jehová, lo tengo. Tengo la versión del Nuevo Mundo de los testigos de Jehová, también la tengo. Porque lo mío es indagar en el mar de su teología para ver los errores y horrores garrafales, doctrinales,
las apostasías y las herejías que esta gente ha cometido. Y la traducción, y de ahí emanó una traducción bíblica de ellos, con horrores como usted no tiene una idea. Yo me sumergí en el mundo de los estudios de la teología de los testigos de Jehová, como me he sumergido en la teología de los católicos y de otros. Y he descubierto que en algunas cosas tienen razón, en otras no. Están totalmente equivocados. En su mayoría están equivocados. Mire, la negación de la divinidad del Espíritu Santo, presten mucha atención. La negación de la divinidad del Espíritu Santo tiene su origen en el pensamiento de Arriano. ¿Quién es este Arriano? Obispo de Constantinopla, en Macedonia, quien le dio origen a un movimiento herégico llamado, se dice macedonianismo, así se llamó, macedonianismo. Wow. Arriano, o sea que esto no se lo inventaron los testigos de Jehová, esto viene de acá. Arriano negó la divinidad de la tercera persona de la deidad, o sea, del Espíritu Santo, la negó en su doctrina y lo consideraba inferior al Dios Padre, tal como consideraba al Dios Hijo. Tampoco, Arriano tampoco aprobó ni aceptó la divinidad de Jesús. No, no, no. Pero vamos a centrarnos con el Espíritu. Esta falsa doctrina, totalmente herégica, sin lugar a duda, totalmente herégica, tuvo seguidores, como siempre, a quienes se les denominó como los neumatómacos, así se les denominó, los neumatómacos. Wow, qué nombre se les dio, ¿no? Los neumatómacos, que quiere decir luchadores contra el Espíritu Santo. Eso es un neumatómacos. Son luchadores en contra de las verdades que están en la palabra en relación al Espíritu Santo. Esta doctrina falsa ha tomado trascendencia hasta el punto que en nuestros tiempos, hay quienes han afirmado casi a nivel mundial que el Espíritu Santo es simplemente la fuerza activa de Dios, negando su divinidad y su personalidad. Ya te lo dije, este es el caso de la secta falsa de los testigos de Jehová. Esta es la razón por la cual en nuestro próximo punto voy a demostrar la divinidad y la personalidad del Espíritu Santo. Ya vimos que no tiene nombre, vamos a hablar de la divinidad y vamos a hablar de la personalidad, que no es cualquier cosa. Yo quiero que usted entienda, usted que es hijo de Dios, que fue justificado, que tiene justicia, que tiene vida, que fue regenerado, que es hijo de Dios, que esté impregnado del Espíritu Santo, yo quiero que usted entienda que en usted no mora cualquier cosa, ni Él vino a usted para hacer cualquier cosa. Creo que usted entienda eso. En usted no mora cualquier cosa, ni Él vino a morar en usted para hacer cualquier cosa. Siéntese en el espejo de su realidad. Usted tiene que conocer a la persona del Espíritu Santo. Usted tiene que conocer a ese ser que mora en usted y que vino con unas proporciones
con unas demandas, mire, que tienen que ver con el establecimiento del reino de Dios acá en la tierra, en la vida de los hombres, a través de la predicación del evangelio del Rey, el evangelio de la cruz, del evangelio del Cordero, y que cuyo evangelio lo debe pregonar en la iglesia, usted y yo. Usted y yo. ¿Ok? Vamos a ver. Desde el punto de vista expositivo, se puede demostrar que el Espíritu Santo es Dios. En Hechos, el capítulo 5, verso 3 y verso 4, se narra un acontecimiento que demuestra la divinidad del Espíritu. Y se trata del caso de Zafiras y Ananías. Vamos a leer el pasaje. Hechos, capítulo 5, verso 3 y 4. Vamos a leer el pasaje. Dice, cito, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, discernió por el Espíritu le dio una información a Pedro, palabra de ciencia, de cosas que tienen que ver con el pasado y con el presente, porque la palabra de sabiduría tiene que ver con el futuro. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Hablando del motivo, para que mintieses al Espíritu Santo. Pregunto, ¿a quién se le mintió? Al Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. O sea, si la casa no la vendes, es tuya. Y si la vendes, lo que te dieron por ella en dinero sigue siendo tuyo. Aquí nadie te dijo cuánto debías traer. Nadie te dijo que lo trajeras todo, ni la mitad, o que no trajeras nada. O que trajeras, nadie. Cada quien vino y dispuso en su corazón en traer. Ese es el caso aquí. Tú dispusiste en tu corazón traer la heredad, el precio de la heredad, y después en tu corazón decidiste, no, vamos a dar la mitad, no lo vamos a dar todo. Eso está mal porque mentiste al Espíritu Santo. Entonces dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Óigame, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Pero primero dice, para que mintieses al Espíritu Santo. Y al final termina el sello del pensamiento, no has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Observe que en el verso 3 la mentira tiene relación con el Espíritu Santo. Dice, para que mintieses al Espíritu Santo. Mientras que en el verso 4 la mentira está relacionada con Dios. Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Más claro, no canta un gallo. Estas dos conjunciones relacionadas con la mentira, hace una declaración directa de la deidad del Espíritu Santo, afirmando que es Dios. El Espíritu Santo está asociado con Dios Padre y Dios Hijo en el bautismo. Eso ya lo dijimos, ¿ya? Mateo 28, 19 dice, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el hecho de que el Espíritu Santo esté asociado con Dios Padre y con Dios Hijo
En el bautismo se debe en lo absoluto que Él goza de los mismos derechos y propiedades divinas, formando parte del conjunto de la deidad. El término nombre que se utilizó en el pasaje del griego es onoma, que tiene que ver con títulos, con dignidad de una persona. Te lo repito, el término nombre que se utilizó en el pasaje del griego es onoma, que tiene que ver y representa el título y la dignidad de una persona. El término onoma indica autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, posición, posesión, lo cual tiene que ver con un señorío como título de grandeza. Entonces, el hecho de que el Espíritu Santo se le haya asociado con el bautismo y se le haya adjudicado estas características que están bajo el término onoma, sugiere por sí mismo que el Espíritu Santo es Dios. Pero sigamos estudiando, sigamos analizando. Además de lo expuesto, de lo que ya expuse, en el pasaje se consigue la preposición en él, que indica una dedicación a la Trinidad, donde los bautizados quedan bajo la cobertura de aquel por la cual fueron bautizados, teniendo el conjunto de la deidad los mismos derechos, autoridad y señorío sobre los bautizados, dando por entendido que los tres son Dios. El Espíritu Santo posee perfecciones y propiedades divinas. Repito, el Espíritu Santo posee perfecciones y propiedades divinas. Omnipresente. Solo Dios es omnipresente. El Espíritu Santo tiene la capacidad de estar en todas partes al mismo tiempo si así lo quiere. Así lo revela el rey David, inspirado por el Espíritu Santo en uno de sus salmos. Aun cuando no todo el contexto es citado a la persona del Espíritu, se deja ver por el segmento precedente que la referencia es atribuida al Espíritu Santo en representación del gran yo soy. Vamos a analizar el pasaje. ¿Qué dice el pasaje? Salmo 139, versos 7 al 10. Repito, Salmo 139, versos 7 al 10. Dice David, cito, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me hallará tu mano y me asirá tu diestra. Por otra parte, él ha hecho de la Iglesia Universal de Cristo su morada, donde esté un creyente redimido por la sangre de Jesús. Ahí está Él, ahí está el Espíritu Santo. ¿Cómo lograr su morada universal al mismo tiempo si no es omnipresente? Búsquese Romanos 8:9 y Primera Carta a Corintios 3:9, 3:16. Lo otro, tiene la capacidad de mostrarnos la verdad, enseñarnos, corregirnos, instruirnos, guiarnos a todos al unísono, o sea, al mismo tiempo. Búsquese en Lucas 12:12, Juan 14:26, Juan 16:13, Romanos 8:14, Gálatas 5:18 y Primera de Juan 2:27.
El Espíritu Santo tiene la capacidad, señores, de mostrarnos la verdad, enseñarnos, corregirnos, instruirnos, guiarnos al mismo tiempo a todo creyente, a todo hijo de Dios, y lo hace al unísono. Si no es omnipresente, ¿cómo lo logra? El Espíritu Santo puede ir al infierno sin dejar de estar en el cielo. Puede ir al infierno sin dejar de estar en el cielo. El Salmo 139:12 dice, refiriéndose al Espíritu, lo mismo, cito, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Lo otro, el Espíritu Santo es omnisciente, omnisapiente, conoce todos los pensamientos de los hombres, conoce todos los misterios. En el Espíritu Santo está la prognosis, hay un eterno conocimiento en él. Todo lo sabe, todo lo ve, todo lo escudriña. No hay nada oculto para la persona del Espíritu Santo. Nada oculto para la persona del Espíritu Santo. Todo lo sabe. Y óigame, la prueba más contundente de la omnisciencia del Espíritu Santo, ¿sabe cuál es? Agárrese. Es que solo alguien con la capacidad de Dios puede escudriñar la mente de Dios y conocer lo más profundo de Él. La Escritura revelan la capacidad que tiene el Espíritu Santo para escudriñar y conocer lo profundo de Dios. ¿Dónde está eso, maestro? Primera carta a Corintios, capítulo 2, verso 10 al 2. Dice, cito, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¡Wow! Señores, si Dios es Dios, por igual es Dios quien escudriña su mente. Porque solo Dios puede conocerse a sí mismo o alguien semejante a Él. En Isaías, el capítulo 40, verso 13, mire lo que presenta el profeta. Dice, ¿quién? Es una pregunta. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Y quién le aconsejó enseñándole? ¿Quién? Es omnisciente. Negar la divinidad del Espíritu es una locura. Yo no sé dónde están esta gente que niegan la divinidad del Espíritu. Vamos a ver la omnipotencia en la persona del Espíritu. Mire, en la creación queda demostrado su omnipotencia, ya que Él fue el encargado de ejecutar y activar la palabra de Dios para que el vasto universo fuera hecho, desde el punto de vista cosmogónico y cosmológico. Toda obra del Espíritu demanda por sí mismo su omnipotencia. Salmo 139 del verso 7 al 12. Por otra parte, el texto sagrado nos da una información que la vivificación y la resurrección de Jesús fue producida por la intervención del Espíritu Santo, acto que solo lo puede llevar a cabo quien tenga las propiedades del ser omnipotente. Nadie más lo puede hacer. Si usted se analiza primera carta
Esta primera carta que escribe el apóstol Pedro en su capítulo 3, verso 18. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Cito: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ay. Romanos 8:11, el apóstol Pablo dice, cito: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo es eterno. El escritor a los Hebreos da testimonio de la eternidad del Espíritu Santo. El que escribe los Hebreos. El término eterno que aparece en el pasaje y que con toda propiedad puede también asignarse a Dios, al Dios Padre y al Dios y al Verbo, antes de su encarnación, es aplicado en este pasaje al Espíritu Santo, puesto que esta propiedad solo puede ser aplicada a Dios, se concluye y se da por entendido que el Espíritu Santo es Dios. Como dice Hebreos capítulo 9, verso 14. Dice así: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, hablando del Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es santo, absolutamente santo. La santidad absoluta solo le pertenece a Dios. El mismo apelativo y calificativo de santidad que se le da a la tercera persona de la deidad requiere por sí solo que por naturalezas y propiedad Él es santo. Hechos 5:3. De Él emana una santidad absoluta. Se cree que quien produjo la muerte física en aquellos que cometieron pecados ante el Dios eterno en forma deliberante, en acto de premeditación y alevosía, fue el Espíritu Santo. Este fue el caso de Zafiras y Ananías, que mintieron en forma descarada en actos de premeditación al Espíritu Santo, atentando en contra de su santidad. El Espíritu Santo no crece en santidad. Su santidad no es creciente, no es progresiva, no es gradual, es eterna. Él es santo en forma completa y absoluta. Solo Dios Padre y Dios Hijo poseen su absoluta santidad. Ellos son santos, santos, santos. La única propiedad elevada de la tres, la santidad. Su santidad es elevada a la 3, Isaías 6:3, Apocalipsis 4:8. Es necesario tomar en cuenta que el adjetivo descriptivo santo que se le da a la tercera persona de la deidad se usa para distinguirlo de otros espíritus que son criaturas, pero que están en un estado de corrupción en tinieblas, tales como los demonios, que llevan el apelativo de inmundos, según Mateos 12:28. El amor. Vamos a entrar en una virtud que le pertenece al Espíritu Santo y que se deja ver y se deja reflejar en lo que está escrito, en el escrito que el apóstol Pablo hiciese a la iglesia de los Corintios en el capítulo 13, del verso 1 en adelante. Y vamos a ver esto del amor que emana del Espíritu de Dios, pero solo vamos a tener en nuestro próximo estudio. Ahora no nos va a dar tiempo, ¿ok? Muy largo lo que viene.
y muy fuerte. Necesito afincarme bien en esto. Se despide el maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Sin antes, uno, oren mucho por mí. 2, compartan estos mensajes. 3, pueden obtener el manual de neumatología, hay tiempo todavía. ¿Cómo lo obtenemos? Escríbame a mi número de WhatsApp, +1 786-604-3352. Repito, +1 786-604-3352. Y me hace una pregunta, maestro, ¿cómo lo obtengo? Y 4, si usted puede presentar una ofrenda a este ministerio, se lo agradecemos. Ya agradecemos lo que lo están haciendo, los que se suscribieron a Facebook para hacerlo, y los que lo han enviado son gentes que están agradecidas, gentes que me han dicho, maestro, estamos agradecidos, hay un cambio total en nosotros al escuchar las verdades del reino eterno, esa verdad verdadera, esa verdad absoluta a través de sus labios. Han habido cambios. Yo quiero dar de gracia porque de gracia recibí, quiero aportar una ofrenda para su ministerio. Pablo dijo, sé copartícipe de toda buena obra que el que te instruye en la palabra. Y queremos aportar, maestro, y lo han hecho. Haga usted lo mismo si lo puede hacer. Una persona agradecida quiere que esto no se detenga y usted conoce el mandamiento de honra, usted lo puede hacer tan libertad. ¿Cómo lo hacemos? Por Zelle, a través del sistema Zelle. El usuario es mi correo, josebriceno71, Briceno con 6N, josebriceno71@gmail.com, josebriceno71@gmail.com, a nombre de José Briceno. Y también lo puedes hacer a través de mi número, que también es el usuario, +1 786-604-3352. Puede hacer por PayPal también. Mi otro correo de PayPal es josn77bricenoa77@gmail.com. Ese es el usuario. josn77bricenoa77@gmail.com. Y a nombre de José Briceño. También lo puedes hacer por Western Union o MoneyGram. Si estás fuera de los Estados Unidos, pones 2 nombres y 2 apellidos. José Nicolás Briceno Aldana. 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 José Nicolás Briceno Aldana, para ser retirado en el estado de Texas, la ciudad de Dallas. Y te lo agradecemos con honores, ¿ok? Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.